Asesinos en serie. Seguramente es uno de los grandes misterios de la psicología. De hecho, hay decenas de documentales ahora mismo en las plataformas de streaming explicando por separado los más famosos de ellos. Tenemos, por ejemplo, Zodiac, que estuvo actuando en Estados Unidos en los años 70, llevaba una doble vida como profesor. Tenemos a Ted Bundy, que también por la misma época, los años 70, mató a jóvenes blancas entre 15 y 29 años. Había sido asesor de la... bueno, no asesor, había participado en la campaña de Nixon como un voluntario. Tenemos al matrimonio West, que se les conoce como, bueno, se conoce al tipo como el destripador de Gloucester. Tenemos muy cerquita en Inglaterra a otro asesino por la misma época, también en los años 70, al que se denominó el asesino de Yorkshire. Tenemos el caso del matrimonio Fourniret en Francia, que tiene bastante que ver con el caso de Alcácer. Estuvo actuando, en realidad, acompañado de su mujer durante 14 años en las décadas de los 80 y los 90. Tenemos a John Gacy, que es el único de todos ellos que se dedicaba a asesinar a homosexuales entre los años 72 y 78 en Estados Unidos. Y bueno, como referencia, evidentemente no podemos perder de vista al más estudiado de todos ellos, que es Charles Manson. En fin, hay muchos más y, bueno, pues como digo, he visto muchos documentales, también de asesinos, evidentemente, y he sacado unas conclusiones. Bueno, he dicho anteriormente que este fenómeno comienza en los años 70 y no me lo invento. En el documental sobre Ted Bundy, que hablan los policías que estuvieron encargados de buscarle, de hacer la investigación, y salen criminólogos, dice que ese fenómeno, el del asesino en serie, que al principio les resultó extraño a los policías, porque, bueno, en principio un policía asesina un crimen, pues yo qué sé, pasional, por dinero, por celos, en fin, dentro de la familia, bueno, todo tipo de cosas, pero de alguien que es conocido. Pero este fenómeno de una persona que mata a gente al azar, random, comienza en los años 70. Y eso es algo que nadie os está contando. Seguramente la gente incluso más joven pensáis que esto ha sucedido siempre. El caso más antiguo que se conoce de este tipo es el destripador de Inglaterra, Jack el Destripador, que gracias a las investigaciones de Chris Everard y David Icke logramos reconstruir un vídeo que debería volver a aparecer algún día en la red, que en realidad fue una operación de la Casa Real Británica para asesinar a prostitutas a las cuales había dejadas embarazadas el sucesor de la Casa Real. Es decir, que querían evitar que esas prostitutas, bueno, algunas de ellas y las otras, pues estaban chantajeando a la corona. O sea, que ya comenzamos en el siglo XIX con algo que nos da una pista. Otra cosa que seguramente no conocéis de ese caso, digamos, de la información secreta que cuando había libertad en Internet llegamos a conocer, es que el propio jefe de policía de la Scotland Yard y el político que la manejaba, el que venía a ser como el ministro de Interior, fueron promocionados tras conseguir, bueno, ocultar la realidad a la población de que había un asesino al cual nunca se llegó a conocer, y un descendiente de ese Lord Spencer acabaría siendo rey, bueno, no llegaría a ser reina de Inglaterra, pero sí aspirante al trono. Eso fue el acuerdo al cual llegó ese político con la reina de entonces, que una descendiente de él acabaría casándose con un miembro de la realeza. Esa es la figura de Lady Di Spencer. Ese es un dato que poca gente conoce. Bueno, he mencionado a los Fourniret, que es un caso que a mí me ha llamado la atención porque viviendo en España, la verdad es que no lo había oído.
y os juro que yo leo el periódico a diario desde que tenía, yo qué sé, 16 años, por lo menos. ¿Por qué destaco este caso? Pues porque sucede en Francia, en la frontera con Bélgica, en una época donde también estuvo operando el señor Marc Dutroux, que como sabéis todos a estas alturas, o deberíais saber, pues fue otro asesino en serie y violador de jovencitas que, bueno, se ha quedado para, digamos, la generalidad, para el mainstream, como uno de esta categoría de asesinos, pero que en realidad proporcionaba niñas para las fiestas satánicas de la realeza y de los grandes empresarios y banqueros europeos. Bueno, dentro del documental sobre Fourniret en Netflix, hay un dato que lo sueltan de tapadillo, que es que este tipo bueno, aquí dice secuestró, violó y asesinó a 9 niñas en un lapso de 14 años, parece que fueron más, pero bueno, de momento son las que se han probado. También hizo lo mismo. O sea, vamos a ver si os lo explico bien. Todos estos casos que os he nombrado, en principio se presentan, bueno, eso yo creo que lo sabéis, como casos random, tipos que se les va la cabeza, algunos han sufrido bullying de pequeño, que si les han violado, han sufrido mucho y un día se les cruzan los cables y comienza a asesinar, sobre todo a jovencitas. Vamos a dejar de lado el caso de John Gacy. Casi todos se fijan en jovencitas, muchas de ellas menores de edad. Algunos se fijan en prostitutas, creo que era el asesino de Gloucester, lo cual liga con el Jack el Destripador, evidentemente. Pero al final de todo, hay cosas que tienen en común todos estos casos. Y uno de ellos, y eso, si veis estos documentales que os he recomendado, se repite una y otra vez, es la negligencia policial. Hay momentos, por ejemplo, el del caso de Ted Bundy o el de Zodiac, que ya tenían el nombre y por X, por unas negligencias, por unos sabotajes internos dentro de la policía, al policía que va a llegar a detener al tipo, al asesino, le paran los pies y, bueno, pues siguen otra pista falsa. Eso es una característica bastante habitual. Otra de las características es que estos asesinos oyen voces. Oyen voces que les dicen que tienen que matar bueno, pues incontroladamente. Por supuesto, Chad Manson las oía. Tenemos el caso desconocido para muchos del mendigo asesino Francisco García Escalero. Había una entrevista del Loco de la Colina buenísima a este tipo que asesinó y, bueno, incluso se comió a otros mendigos. Creo que fue en la década de los 60 o 70. En la década de la década de los 80, en Madrid. Y, como digo, esa característica de que están protegidos de alguna manera por la policía, que las investigaciones se alargan en el tiempo muchísimos años. Muchos llegan a estar matando o violando o raptando a chicas, sobre todo durante 10 o 15 años, en la misma época. Y eso es algo que, en fin, no sé si alguien estará siguiendo esta pista, pero sí os cuento que evidentemente todos estos casos, bueno, cuando yo crecí, por ejemplo, en los años 80, bueno, pues se desconocían, porque aquí conocimos el caso posteriormente de Alcácer, pero no sabíamos que en Francia estaba sucediendo algo parecido. Y los casos de asesinos en serie de Inglaterra no se conocían en España, o poco se hablaba de ellos. Pero al conocer que en varios países, estoy hablando de por lo menos Francia, Inglaterra, Bélgica, España, en Estados Unidos y seguro que habrá habido en otros países, al conocer que suceden en el tiempo, por los mismos años, se tiene que elevar la hipótesis de que hay una causa común. Y una característica común que he encontrado en buena parte de estos documentales, pensad en que Charles Manson, como muchos sabéis,
se aprovechaba de las niñas que se escapaban de casa para ir a vivir el verano del amor, las drogaba y las llevaba a su harén, con las cuales pues chantajeaba o conseguía dinero de estrellas de Hollywood a cambio de acostarse con ellas. Por ejemplo, el miembro de los Beach Boys, Dennis Love. Lo que quiero decir es que si nos fijamos en Charles Manson, por ejemplo, que está documentado y gracias al documental de Netflix, pues esto ya es de dominio público, que pasó por un programa MK Ultra, podemos empezar a pensar que a lo mejor todos esos criminales en serie han sido fabricados por el Estado profundo. ¿Para qué? Bueno, pues para generar una psicología inversa en las mujeres. Como digo, una característica común en todos esos documentales es que suceden en la época de la liberación de la mujer, años 70, 80, que empiezan a salir de noche. Muchas de las chicas en todos estos documentales, o sea, todos estos asesinos en serie, son raptadas cuando hacían autostop. Y, por ejemplo, me acuerdo, en el caso de Gloucester, en Inglaterra, hay manifestaciones echando la culpa al machismo y reclamando su derecho a salir por la noche y a divertirse. Quiero decir, que incluso, aquí ya voy a ser ultra conspiranoico, incluso ese miedo, fijaos lo que os digo, ese miedo a salir, bueno, me acuerdo, por ejemplo, cuando raptaron a las niñas del Alcácer, que la gente que tengáis mi edad, pues los padres estaban preocupados de que si hacías dedo, que yo hacía dedo en aquella época, te pasara algo. Pues eso generó todavía más interés en estas generaciones de los años 70 y 80 en salir por la noche. O sea, parece una tontería, pero en lugar de conseguir lo contrario, consiguió azuzar, por supuesto, para el movimiento feminista fue muy bueno, porque, bueno, pues le dio argumentos para decir que, bueno, pues había una conspiración masculina contra las mujeres que las mataban y no pasaba nada. Eso es un elemento que no se ha tenido en cuenta y para mí es fundamental. Pero hay otro todavía que es, como digo, las voces que escuchan en la cabeza estos asesinos y su participación en sectas satánicas. Nuevamente, os invito a ver esta excelente entrevista a un detective de la policía de Nueva York llamado Mike Codella, que estuvo investigando desaparición de jóvenes en los años 70 en Nueva York y finalmente uno de los secuestradores le confesó que esos chavales, esos chicos que desaparecían, iban a parar a rituales satánicos. Y aquí, pues, todo se conecta, porque todo esto que estamos viendo, que os estoy contando, sobre todo en Rumble, acerca de la desaparición de jovencitas, en este caso, féminas, a las cuales engañan productores musicales o cinematográficos o incluso agencias de modelo para decirles que van a hacer de ellas unas estrellas y finalmente son raptadas, son llevadas a estas fiestas, violadas y algunas de ellas desaparecen, pues al final todo tiene un continuum y nos lleva indefectiblemente a que esta conspiración está detrás de los asesinos en serie. El punto que ha hecho que hoy hiciera este vídeo ha sido la lectura del libro Proyecto Montauk, que, bueno, si no lo sabéis, pues es digamos, la mejor prueba que tenemos de la tecnología, de la teleportación y del viaje en el tiempo a partir de los experimentos de tecnología Tesla en el año 43, el experimento Filadelfia, experimento Rainbow, el proyecto Rainbow, con el testimonio de un ingeniero que estuvo participado en este experimento llamado Preston Nichols. Y aquí, pues, bueno, alguna gente lo sabréis, otros no, pero en realidad la tecnología de la teletransportación y del MK Ultra social a través de antenas, pues es prácticamente la misma. Son antenas que, bueno, pues son capaces de influir en el continuum espacio-tiempo, rompiendo ese continuum o incluso, pues, introduciéndose en el cerebro
para emitir voces que esa persona puede incluso identificar con la voz de Dios, como la voz de su conciencia. ¿De dónde? Evidentemente, si colocamos estos experimentos que llevan haciéndose desde los años 50 y 60 con epicentro en Estados Unidos y en el Reino Unido, y cruzamos esa información, si tenemos en cuenta que lo que acabo de comentar comienza esa tendencia de aparecer estos asesinos en serie en los años 70, muchos ellos dañados psicológicamente, y aquí tengo que recordar que Francisco Escalero, pocos lo conoceréis, sobre todo los más jóvenes, pero en esa entrevista del Loco de la Colina, él confesó que había sido secuestrado por la policía, que él había sido víctima de un experimento. Nunca se llegó a aclarar esto es un dato que yo recuerdo porque me lo contó un amigo y me pasó ese vídeo, pero evidentemente ligaría todo esto que estoy contando con esa tecnología MK Ultra del trauma y del control mental. Es decir, que tenemos a asesinos, bueno, a lo largo de todos estos minutos que os llevo contando, evidentemente he mencionado a Charles Manson, pero Zodiac tiene una parte esotérica. Los de Gloucester también, si mal no recuerdo, también tenían esa parte, también una parte satánica, y Fourniret, evidentemente, también. O sea, estamos viendo, y por supuesto, lo que hemos sabido del crimen de Alcácer a través de Juan Ignacio Blanco, hay unas connotaciones satánicas evidentes. Por lo que yo puedo afirmar que todo este fenómeno de los asesinos en serie está creado por la propia élite. ¿Para qué? Para desestabilizar a la sociedad, para generar pánico, evidentemente también para manipular a las mujeres y, desde luego, bueno, pues ha generado una sociedad que, si lo unís a los atentados terroristas, pues nos ha llevado a la desestabilización. Yo creo que a través de estas informaciones que está dando Ariel, en algún momento se van a sacar documentos, fijaos lo que os digo, secretos del FBI que han sido censurados, que prueban que primero ha habido una colaboración de los altos estamentos de la policía para ocultar que en realidad estos asesinos, o algunos de ellos por lo menos, han sido ayudados de alguna manera por la policía, evitando que fueran capturados, y por otra parte, que algunos de ellos han surtido de estas chicas a las reuniones de la élite. Lo que quiero decir que, bueno, evidentemente son muchos minutos, muchas horas de documentales, pero se resuelven algunos de los casos. O sea, es que la desaparición de jóvenes, esto ya a estas alturas ya lo sabéis, sobre todo chicas, desde los años 70 son constantes y, bueno, se resuelven una parte de los casos. En estos documentales pues se va viendo cómo finalmente consiguen unir, yo qué sé, pues en una zona de Long Island o en California, pues 10, 12, 14, pero hay otros muchos sin resolver. Y claro, finalmente se sabe cuándo aparece el cadáver, pero no se sabe qué ha pasado entre medias. Es decir, se le echa la culpa a este asesino en serie porque es el que la raptó, pero no se sabe si él la ha proporcionado para otras reuniones, porque evidentemente eso está perfectamente sellado. Ahora bien, por todo lo que os he contado, por todas estas características comunes en todos estos asesinos en serie, yo casi que estoy 100% seguro de que cuando se desactiven todas estas sectas satánicas conectadas con la élite, esos asesinatos en serie se van a terminar. Y un último dato que de pasada he nombrado en un anterior vídeo, en donde hablaba de estas redes dirigidas por actores importantes de Hollywood. Estaba hablando de Leonardo DiCaprio. Un dato, si no habéis visto ese vídeo, meteros en mi página web, rafapal.com. Es que cuando hablo de la película Diario de un rebelde, que viene del libro Basketball Diaries, es decir, Diarios de baloncesto, con Leonardo DiCaprio a los 20 años haciendo de chapero, pues no recordaba que en esa película
el protagonista se mete en su instituto y se lía a tiros matando a 6 personas, cosa que es exactamente lo mismo que hicieron los asesinos del Instituto Columbine en Estados Unidos unos pocos años después, que incluso alguien demandó a los productores de la película por haber dado ideas a esos jóvenes, que por otra parte estaban en tratamiento psicológico con pastillas, en fin, algo que se ha venido repitiendo una y otra vez en ese otro fenómeno de asesinos en serie, que son los jovencitos que entran y se lían a tiros en los colegios, cosa que tampoco existía hasta finales de los años 90 y que nos remite una vez más al fenómeno MK Ultra, porque al final el mal, todo está relacionado. Y bueno, aquí os he dado algunas notas que yo creo que con el tiempo acabarán siendo validadas. Así que sin más, os dejo y os insto a que si solo me veis por YouTube, me sigáis en Rumble, en mi canal de Telegram, porque ahí hay vídeos que algunos no puedo subir a YouTube, ¿vale? Mis libros en libros.rafapal.com, aquí podéis comprarlos, y libros en inglés en books.rafapal.com. Venga, hasta otra.